Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Benoît Paré, oficial de reserva francés y ex asesor del Ministerio de Defensa de Francia. Lo más importante para nuestra conversación de hoy es que también fue observador de la OSCE desde 2015 hasta 2022 en la región del Donbass y ha escrito un libro sobre ello. Bienvenido al programa. Gracias por su invitación. Si me permite, solo una pequeña aclaración. No fui asesor en el Ministerio francés, sino analista. ¿Un analista? Sí. En tu libro, Lo que vi en Ucrania como observador, también tienes el subtítulo Lejos de la narrativa mediática. Me pareció bastante interesante porque parece que esta guerra se ha librado en dos niveles. Uno es la guerra sobre el terreno, en la que por supuesto la OTAN está implicada en gran medida, pero también está la guerra de la narrativa, contar las historias, que no solo da forma a las políticas, sino que a menudo también las consolida. Así que me pareció muy interesante, y supongo que lo que la OSCE observó en esos años en los que estuviste allí es bastante relevante, porque ¿fue esta guerra realmente no provocada? Fue provocado. ¿Cuáles son nuestras motivaciones en la OTAN? ¿Nos mueven solo nuestras intenciones altruistas, preocupándonos por Ucrania, o vemos esto como una guerra subsidiaria, utilizando a Ucrania? Pero pensé que, quizás empezando con una pregunta un poco más general, después del derrocamiento del presidente ucraniano Yanukovych en 2014, vimos que Rusia intervino y recuperó Crimea. Y por supuesto, esto también dio inicio al conflicto en Donbass. Me pregunta cómo viviste tus primeros años en Donbass. ¿Cómo viví yo los primeros años? Bueno, solo fui desplegado en Donbass a partir de julio de 2015. Antes de eso, básicamente obtenía mi información de los medios de comunicación. En ese momento no dependía de las redes sociales, supongo que no estaban tan desarrolladas. Seguía leyendo los periódicos tradicionales y viendo las noticias en horario de máxima audiencia en la televisión. Basándome en toda esa información, existía una cierta narrativa, por así decirlo, que básicamente presentaba a Yanukovych como un presidente prorruso, muy corrupto, y que actuaba en contra de los intereses de su pueblo al negarse a firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Luego, se le acusó de haber ordenado a su policía disparar contra los manifestantes pacíficos. Así que esta fue una narrativa que básicamente nos vendieron en Occidente durante ese tiempo. Y solo cuando llegué a Ucrania, cuando empecé a trabajar para la OSCE, comencé a tener una comprensión diferente de lo que realmente sucedió allí al principio del conflicto. Todo empezó con un artículo que encontré en Sputnik. Ya sabes, este medio ruso del que nos dicen que es pura propaganda y que no deberíamos leer. Pero en la misión de la OSCE teníamos acceso porque se suponía que debíamos ser neutrales. Estaba en nuestro mandato ser neutrales. Por lo tanto, cada mañana nos enviaban un resumen de prensa a todos los miembros de la misión, que incluía fuentes no solo de Ucrania, sino también de Rusia y de los territorios separatistas de Ucrania. También se incluían algunos medios occidentales en estos resúmenes de prensa. Así que, ya sabes, básicamente los categorizaron por país. Ucrania, luego los territorios no controlados por el gobierno, que era Donbass, después Rusia y luego el resto del mundo. Y entonces encontré este artículo en Sputnik que mencionaba un estudio de un profesor ucraniano que enseña en la Universidad de Ottawa, Ivan Kachanovsky. Y eso fue un punto de inflexión para mí cuando encontré ese artículo, porque me llevó a descargar toda la tesis de Ivan Kachanovsky. Creo que el título era algo así como Masacre en el Maidán. Orígenes de una masacre en el Maidán, análisis de una masacre en el Maidán o la masacre del Maidán.
Y su conclusión era que la mayoría de los manifestantes que fueron tiroteados el 18 y 19 de febrero de 2014 en realidad fueron disparados desde edificios que estaban ocupados por grupos de la oposición, principalmente Svoboda y Sector Derecho, ¿verdad? Svoboda es, ya sabes, quiero decir, quizá no todo el mundo la conozca, pero para quienes siguen la situación en Ucrania, se sabe que es un partido de extrema derecha, con una inspiración puramente neonazi. Y luego Sector Derecho era una especie de grupo nuevo, pero básicamente compuesto por elementos violentos. Estas son personas que no dudarían en usar la violencia desde muy temprano, en las barricadas del Maidán. Así que, una vez que descubrí que la narrativa que nos contaron sobre la masacre del Maidán no correspondía con la realidad, al principio no me atreví a leer toda la tesis por mí mismo. Así que tuve la oportunidad de conocer a un periodista de los medios convencionales en algún momento, a través de un amigo mío. Pero se suponía que era extraoficial, porque no debía hablar con periodistas sin autorización. Y luego, todo lo que podíamos decir a los periodistas estaba muy controlado. Normalmente nos decían que evitáramos decir cualquier cosa sustancial y que simplemente dirigiéramos a los periodistas a nuestra sede central, donde básicamente les decían, vale, esto es lo que recopila la OSCE como información. De todos modos, tuve una reunión off the record con él. Y al final de esa reunión, simplemente le pregunté, por cierto, ¿has oído hablar de una tesis de un tipo llamado Ivan Kachanovsky? Me dijo que no. Y entonces básicamente le expliqué de qué iba. Y luego le pregunté, bueno, quizá tú, como periodista importante, estarías interesado en investigar esto, para ver si hay algo de verdad en ello. Y simplemente se quedó en silencio como 2 segundos antes de decir, oh bueno, eso cambiaría demasiadas cosas. Eso cambiaría demasiadas cosas. Esa fue su respuesta. Y estaba hablando con uno de los principales periodistas que cubren Ucrania para Francia. Así que cualquier cosa que dijera este tipo sería considerada una referencia para el resto de la prensa. Bueno, no era el único. Puede que hubiera un par de personas que tuvieran ese poder, solo un par en Francia. Y estas pocas personas estaban en posiciones de influencia sobre todo el aparato mediático en Francia. Y el tipo decidió no seguir adelante. Así que, desde ese día, entendí que no había nada que esperar de la prensa convencional. La verdad no saldría de ellos. Así que, básicamente, me convencí de que tenía que formarme mi propia opinión sobre si esta tesis era fiable o no. Así que cuando encontré tiempo, y no tenía mucho tiempo en esos días, pero finalmente encontré tiempo para leer las 72 páginas de la tesis, y también vi los vídeos que se mencionaban en la tesis. Fueron unas 2 horas de video. Al principio me sentí intimidado porque todo estaba en ruso o ucraniano sin subtítulos, así que no me sentía capaz de analizar realmente esos videos. Pero luego Ivan Kachanovsky tradujo todos esos vídeos al inglés, quiero decir, añadió subtítulos, y así pude comprender mejor todo el material original. Después pedí a algunos de mis colegas de confianza en la misión de la OSCE, no compatriotas sino colegas, les pedí a algunos, podéis ver 5 o 10 minutos de este documental y decirme si está bien traducido. Y me confirmaron que estaba correctamente traducido. Por lo tanto, considero que esta tesis es un trabajo fiable que cambia todo lo que sabemos desde el inicio de la guerra en Ucrania. Porque esta guerra, que para algunas personas comenzó en febrero de 2022, en realidad empezó en febrero de 2014 en el Maidán. Ahí fue donde se derramó la primera sangre. Y todo lo que ha sucedido hasta ahora comenzó allí, porque todo es una secuencia lógica de acontecimientos. Exacto. El ataque de falsa bandera contra los manifestantes básicamente llevó a que Yanukovych fuera acusado de crímenes graves, lo que provocó un gran escándalo. Temiendo por su vida, huyó del país, luego fue emplazado. Y entonces la población prorrusa de Ucrania, principalmente en Donbass, pero no solo en Donbass,
Sabemos que también hubo manifestaciones en grandes ciudades como Odessa, Kharkov y Dnipro. Así que el hecho de que el presidente prorruso, elegido masivamente en el este y sur del país, fuera reemplazado por lo que la gente ya percibía como un golpe de Estado, creó todo un tumulto, ¿verdad? Y luego este tumulto provocó como reacción la operación antiterrorista lanzada por el gobierno interino ucraniano a partir de abril de 2014, lo que llevó a la guerra del Donbass, ¿verdad? Así que todo es una secuencia de acontecimientos. Y como la guerra del Donbass nunca terminó, aunque existían los acuerdos de Minsk, como sabes, los acuerdos de Minsk se suponía que iban a resolver la guerra del Donbass. Pero el acuerdo de Minsk nunca se implementó, principalmente debido a Ucrania, porque el punto principal del acuerdo de Minsk era crear un estatus de autonomía para las regiones del Donbass, que de hecho se habían separado del resto del país. Pero el Parlamento ucraniano no logró votar realmente el cambio de constitución que habría permitido que este estatus de autonomía se convirtiera en legal. Y eso era básicamente la clave de todo lo demás en el acuerdo de Minsk. Si no tenías eso, ya sabes, un estatus legal para Donbass, todo lo demás era una cáscara vacía, y no había acuerdo. Y estaba bastante claro, cuando trabajabas en la misión de la OSCE, por lo que sé, que el gobierno ucraniano no estaba dispuesto a implementar este acuerdo de Minsk. Y hay muchos ejemplos que demuestran realmente esta falta de voluntad. Y eso llevó en algún momento a que los rusos básicamente pensaran que los acuerdos de Minsk estaban muertos. Y también se observa una radicalización de Ucrania una vez que el presidente Biden asumió el poder en enero de 2021. Luego se ve al gobierno de Zelensky tomando una serie de medidas que realmente parecían destinadas a molestar a los rusos y en última instancia provocarlos hasta llegar a la guerra actual. Quiero decir, cuando se analizan los acontecimientos de 2021, realmente parece que la administración estadounidense de entonces y el gobierno ucraniano se sentaron juntos para enumerar todas las medidas que podían tomar para provocar a Rusia. Describo esto en detalle en mi libro, Lo que vi en Ucrania. Así que si la gente quiere profundizar más en estos temas, para mí es bastante obvio que esto es lo que ocurrió, en última instancia, lamentablemente. Y esto nos lleva hasta el presente. Lo que resulta fascinante, sin embargo, es cómo los medios cambiaron después o durante 2014. Hay muchos clips de medios, videos y artículos de aquella época, de grandes medios como CNN, creo que The Guardian y otros, que informaron sobre el hecho de que la gente en Donbass no reconocía la legitimidad del golpe en Kiev. Y luego la respuesta de las nuevas autoridades en Kiev fue tan brutal. Así que, de nuevo, tienes todos estos reportajes con personas que tienen familiares y vecinos asesinados en la región y están suplicando a Poroshenko que detenga las matanzas. Están pidiendo ayuda y hay periodistas que dicen que realmente están alienando a Donbass. Puede que no quieran formar parte de Ucrania después de este asalto brutal. Quiero decir, hubo informes en los medios sobre esto, y se cubrieron algunos de los grupos fascistas. Algunos se preguntaban, ¿por qué estamos dando dinero para esto? Y ya sabes, porque muchos de estos eran grupos de voluntarios, bastante radicales, de las regiones occidentales de Ucrania, que llegaron al Donbass, que de nuevo era casi territorio extranjero para ellos. Y hubo debates en la BBC y en The Guardian sobre la implicación de Estados Unidos en el golpe, sobre las preocupaciones rusas. No solo sobre los elementos fascistas y los asesinatos en Donbass, sino también sobre la posibilidad de que la OTAN avanzara. Todo esto, que ahora se tacha de propaganda rusa, estaba en los medios, y todo fue barrido en 2014. Y ahora, más o menos, todos marchan al mismo ritmo. Es bastante impresionante.
Pero mencionaste que nadie quería saber de estas cosas que están ocurriendo hoy, al menos no hasta el punto de que cambiara demasiado. ¿Cómo viviste el lado estadounidense, y supongo, de la OTAN en Ucrania? Porque se acumulaban muchas pruebas sobre desapariciones, es decir, personas de la población civil que quizá no eran leales a las nuevas autoridades en Kiev, simplemente desaparecían. La gente acababa en fosas comunes sin identificar. Quiero decir, ¿viste algo de esto y cómo viste las reacciones de Occidente, que estaban allí para ayudar a los ucranianos, como dijimos? Bueno, sí, lo que dices es correcto. Well, yeah, what you say is correct. Indeed, there was a period where some Western media. De hecho, hubo un periodo en el que algunos medios occidentales, como CNN, por ejemplo, realmente hicieron reportajes honestos sobre los acontecimientos en Donbass. En 2014, vi al menos 2 reportajes reales de CNN, uno sobre la ciudad de Donetsk y otro sobre la ciudad de Lugansk, donde informaron honestamente sobre las acciones del ejército ucraniano. Y algo cambió en algún momento. Además, incluso el Senado de los Estados Unidos había prohibido cualquier ayuda al batallón Azov o unidad Azov, porque después se hizo más grande que un batallón. Esa decisión fue revocada no hace mucho. Así que ahora es legal que el gobierno de Estados Unidos ayude a Azov. Así que algo cambió en ese intervalo. Ahora, volviendo a tu pregunta. Sí, apenas unas semanas después de mi llegada al Donbass, me pidieron que entrevistara a un periodista local que me explicó cómo fue secuestrado por un batallón de voluntarios, torturado durante 3 días, humillado y finalmente obligado a firmar unos papeles bajo amenazas. Durante la mayor parte del interrogatorio, tenía una bolsa en la cabeza y estuvo prácticamente desnudo, a una serie de 3 días. No quise describir toda la tortura que tuvo que soportar. Y creo que probablemente fue porque parte de ello tenía una naturaleza sexual, ya que esto suele ser habitual en este tipo de situaciones. De todos modos, al final del proceso, él seguía con una bolsa en la cabeza y le hicieron sostener un arma. Luego le dijeron, vale, ahora tenemos tus huellas en un arma, así que si no haces lo que te decimos, básicamente podemos construir un caso contra ti por terrorismo. Después le dejaron ir, pero fue como, vale, te dejamos ir, pero ahora harás lo que te decimos. Escribirás lo que digamos que escribas. Esto es lo que hicieron con este tipo. Entonces, hablé con mi jefe en ese momento y le dije, bueno, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer, quiero decir, hace solo unos meses, tus colegas estuvieron aquí antes, involucrados en la investigación de decenas de casos de desapariciones. La gente era secuestrada en la calle, sacada de sus casas o de sus coches por personas desconocidas que llevaban pasamontañas, que son, ya sabes, este tipo de máscaras. Y nadie sabía quiénes eran los autores de estos secuestros. Así que los familiares venían a nuestra base de la OSCE en pánico, pidiendo ayuda, porque solo veían a los internacionales como capaces de ayudar. No confiaban en la policía local. Así que fue bastante, ¿cómo decirlo?, dramático en esos momentos. Era como que cada 2 o 3 días alguien venía a la base pidiendo ayuda porque tenía un familiar que había desaparecido. Duró meses. Así que, en un momento dado, mis colegas decidieron llevar a cabo esta investigación, que dio lugar a un informe que leí. El informe era una obra magnífica de trabajo profesional, de unas 10 páginas, que detallaba todo lo ocurrido en aquellos días, extremadamente riguroso, distinguiendo los hechos de la interpretación. Cito la mayor parte de este informe en mi libro. Desafortunadamente, mi misión, la misión de la OSCE, nunca hizo nada al respecto, como me reveló un colega que trabajaba en la sede central. Años después, me dijo, sí, conozco ese informe, pero no se hizo nada al respecto. Ya sabes, simplemente se guardó en un cajón y se ignoró. ¿Cuál era la realidad? Había personas en puestos superiores que no querían ver esa realidad. Como mencioné en otra entrevista, en aquellos días,
uno de mis compañeros tuvo la oportunidad de conocer al embajador de Estados Unidos que visitó nuestra base en ese entonces. En un momento dado, el embajador estadounidense hizo preguntas como: ¿tienen alguna historia sobre violaciones de derechos humanos? Mi compañero empezó a contarle las historias de todos los secuestros que yo estaba mencionando. Pero cuando el embajador se dio cuenta de que esto en realidad era algo incriminatorio para Ucrania, básicamente demostró una total falta de interés y dijo: vale, siguiente, y le preguntó a otra persona, interrumpiendo a mi compañero, mostrando de forma descarada su falta de interés en ese tipo de historias. Entonces, cuando trabajaba allí, la gente en la sede solía decir: oh, ya sabes, los líderes del Donbass son solo una banda de matones. No tienen ninguna credibilidad, no deberíamos reconocerlos, no deberíamos tomarlos en serio. Recuerdo también que en la misión anterior, en el verano de 2014, terminé conociendo a un ex embajador de la OTAN en Afganistán, una persona bastante importante. En el verano de 2014, mientras discutíamos la situación en Ucrania, principalmente en Donbass, él ya era tajante al afirmar que todos los separatistas eran solo una banda de matones a los que no debíamos tomar en serio en absoluto y que debíamos ignorarlos. Esa era la perspectiva de las personas más importantes dentro de los países de la OTAN. Deberíamos simplemente ignorar a esta gente. No hay que tomarlos en serio, ¿verdad? Y así es como pensaban. Volví a ver el mismo tipo de pensamiento cuando fui a la misión de Estados Unidos en Ucrania. También conocí a otra persona que había sido asesora de la OTAN para un general de la OTAN en Kosovo, que de nuevo tenía la misma actitud, que todos esos líderes separatistas no debían ser considerados en serio, que había que despreciarlos, y ella los despreciaba abiertamente. Me resultó muy inquietante porque pensé: ¿cómo puedes ser neutral? ¿Cómo puedes respetar tu mandato que te exige ser neutral cuando tienes esta mentalidad desde el principio sin siquiera escuchar? Ni siquiera estábamos empezando a escuchar a la gente. Y entonces fue muy difícil para nosotros. Nuestra jerarquía creó todo tipo de obstáculos para que nosotros, los observadores sobre el terreno, pudiéramos establecer contactos con estas autoridades de facto en Donbass. No se nos permitía hablar con ningún representante de un ministerio o del tribunal porque no los reconocíamos. Pero nuestro mandato era muy específico al pedirnos que desarrolláramos un diálogo sobre el terreno con todas las partes interesadas, incluidas las autoridades locales. Vale. Pero si son autoridades locales que no reconocemos, bueno, eso es otro tema. Quiero decir, en algunos casos, en realidad, se nos permitió hablar con personas a nivel local, ¿verdad? Pero no a nivel gubernamental, el llamado gobierno, ni con ninguna agencia que dependiera directamente del gobierno. Aunque hubo momentos breves en los que algunas personas encontraron una vía, en ocasiones debido a un cambio de personal, otras veces simplemente dependiendo de quién estuviera al mando en un momento determinado. Eso básicamente determinaba la política local. Pero aún así, desde la sede central, no se fomentaba en absoluto que desarrolláramos contactos con los separatistas. Nunca se fomentó. Así que siempre que conseguíamos lograrlo a nivel local, era por iniciativa propia, y solo después de haber superado todos los obstáculos que la jerarquía pudiera ponernos delante. Bueno, esa relación es interesante, porque por un lado vosotros estáis allí como observadores independientes y neutrales, y al mismo tiempo, las personas que están dando las directrices son evidentemente, no neutrales. Estados Unidos asumió un papel muy dominante en Ucrania después de 2014. Al menos según el fiscal general ucraniano, Viktor Shokin, él señalaba que todos los nuevos nombramientos gubernamentales tras el golpe debían ser aprobados por Estados Unidos, si es que los estadounidenses no imponían directamente sus propias exigencias respecto a quién debía ocupar esos cargos. También supimos que, en materia de inteligencia,
Desde el primer día después del golpe, Estados Unidos consideró necesario reconstruir el servicio de inteligencia ucraniano desde cero. De haber estado colaborando demasiado estrechamente con Rusia. Y de hecho, los querían como un instrumento, un socio contra Rusia. Así que de nuevo, tuvieron que reinventar los servicios de inteligencia, pero también la policía. Escuchamos a Victoria Nuland y a otros decir que estaban entrenando a la policía en todo el este de Ucrania para reemplazar a los antiguos jefes policiales. Parece encajar dentro del contexto más amplio de lo que estaba ocurriendo. Es decir, cortar la conectividad económica de Ucrania con Rusia, purgar a la oposición política, purgar a los medios de comunicación, purgar a la Iglesia Ortodoxa, prohibir el idioma ruso. Quiero decir, ¿cómo afecta esto a la situación sobre el terreno? Con la policía. Cuando Estados Unidos está entrenando a la nueva policía para que, supongo, sea leal al nuevo gobierno que instalaron en Kiev, ¿cómo fue recibido eso entre la población local en Donbass? Bueno, el papel de la policía fue muy interesante de estudiar en 2014. Y hablo extensamente sobre ello en mi libro, teniendo en cuenta específicamente la situación en Mariupol. Estuve basado en Mariupol durante más de 2 años y acabé en una posición en la que pude seguir muchos juicios de presuntos separatistas, así como juicios de miembros de los batallones voluntarios que habían cometido crímenes violentos como asesinato, tortura y secuestro. Así que estos eran 2 tipos diferentes de juicios. Pero al seguir los juicios de los presuntos separatistas, fue muy interesante porque en realidad te daba una visión interna de los acontecimientos de 2014 y de cómo se desarrollaron, así como de la mentalidad de la población en aquel entonces. Simplemente fascinante. Luego, complementé la información que recopilé de estos juicios con mi propia investigación en línea o a través de varios contactos que tenía con políticos locales. Por ejemplo, uno de mis contactos fue anteriormente el secretario municipal del Ayuntamiento de Mariupol, cuando todo era caótico en 2014. Su perspectiva fue muy interesante porque habló extensamente sobre la policía. En todo el Donbass, de hecho, la policía en la gran mayoría de los casos se mantuvo neutral, por así decirlo, en la lucha entre el gobierno y los separatistas. Se mantuvieron al margen, lo cual es bastante sorprendente, pero eso fue lo que ocurrió. E incluso en Mariupol, las personas que eran favorables a la RPD, la República Popular de Donetsk, sentían que la policía estaba de su lado. Y como en Kiev sabían que de alguna manera no podían confiar en la policía en Donbass, en realidad intentaron cambiar a varios jefes de policía en las ciudades, como hicieron en Mariupol. Así que primero reemplazaron al jefe de policía de Mariupol por otro tipo de Donbass, pero no cambió la dinámica como ellos esperaban. Así que ese nuevo jefe, que solo llevaba un mes en el cargo, fue nuevamente reemplazado por otro jefe de policía, pero esta vez eligieron a alguien de fuera de Donbass, a alguien que pensaban que realmente implementaría el punto de vista de Kiev en Donbass y no seguiría a la población local. Y ese nombramiento llevó a que la población local se rebelara contra este nuevo jefe. Incluso la propia policía local se rebeló contra este nuevo jefe. Y esto ocurrió en el contexto de que la gente del Donbass se preparaba para el referéndum de independencia, que tuvo lugar el 11 de mayo de 2014. Este nuevo jefe de policía fue nombrado el 1 de mayo, es decir, solo 10 u 11 días antes. El 9 de mayo decidió organizar una reunión con todos los jefes de las Fuerzas Armadas ucranianas que rodeaban la ciudad. El centro de la ciudad estaba controlado por los separatistas y las afueras estaban controladas por el ejército ucraniano, batallones de voluntarios y la Guardia Nacional. Así que el jefe de policía invitó a los jefes a su despacho el 9 de mayo. Se cree que el tema de discusión era cómo podrían impedir el referéndum del 11 de mayo.
But actually that day, the police station. En realidad, ese día atacaron la comisaría de policía. Fue una situación muy confusa. Y este es uno de los acontecimientos más importantes de los primeros días del conflicto en Donbass, porque la población local acabó implicándose en lo que estaba ocurriendo. Ese día, el 9 de mayo, hubo manifestaciones para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial. En el mundo ruso, celebran el final de la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo, no el 8, sino el 9. Así que la gente que desfilaba por las calles, celebrando la victoria contra el fascismo, como ellos lo llaman, empezó a oír disparos cerca de la comisaría. Corrieron hacia el lugar, pensando que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban atacando a la policía. Así que fue muy confuso. De nuevo, si quieres detalles, puedes consultar mi libro, porque es una historia larga cuando profundizas en los detalles. Pero la conclusión fue que la población local y la mayoría de la policía local estaban del mismo lado, de alguna manera buscando algún tipo de autonomía para Donbass. Al menos se podría decir eso. El jefe de policía que llegó después de este ataque, el 9 de mayo, porque el tipo que era pro-Kiev fue secuestrado ese día, golpeado y encontrado unos días después, pero ya no estaba en condiciones de dirigir la policía. Entonces nombraron a otro, que era de Mariupol. Ese hombre intentó calmar la situación, pero luego fue acusado por los nacionalistas de estar demasiado cerca de los separatistas y trataron de arrestarlo. Y ese tipo finalmente también dimitió de su cargo como jefe de la policía de Mariupol. De hecho, acabó uniéndose a la RPD, lo cual es fascinante. Luego se convirtió en gobernador de distrito en la RPD, en Bosovsk, que está en el sur de la República Popular de Donetsk. ¿Y sabes qué es ahora? Ahora es el actual alcalde de la administración rusa en Mariupol. Su historia es fascinante. Fue el último jefe de policía nombrado por el gobierno de Kiev antes del verano de 2014. Una historia fascinante la de este hombre. Así que, de nuevo, hablo de ello en el libro. Ahora, volviendo a tu pregunta, también en Donetsk, cuando lees sobre los acontecimientos que ocurrieron el 6 y 7 de abril, esto también me lo contó un consejero regional, que al mismo tiempo era periodista. Y me contó su historia de cómo empezó todo. Dijo que los consejeros regionales estaban en Donetsk, en una sala de las oficinas del Consejo Regional, y estaban rodeados por manifestantes prorrusos, miles de ellos, y tenían miedo de salir y no sabían qué hacer. Entonces, en algún momento, el jefe de la policía de Donetsk fue a verles y pensaron, oh, va a rescatarnos. Pero no, vino a entregarles un ultimátum, diciéndoles, básicamente, o votáis a favor de la creación de la República Popular de Donetsk, o no tenéis relevancia, y este consejo queda disuelto. Ese fue el mensaje que transmitió el jefe de la policía de Donetsk a los consejeros regionales. Y luego presentaron a un tipo que se presentó como el nuevo gobernador de la República Popular de Donetsk. Y fue solo al día siguiente cuando la República Popular de Donetsk se creó oficialmente. Así que en realidad pude comparar lo que se dice en Wikipedia con el relato de este tipo, y las versiones coinciden. Pero esto demuestra que la policía local, desde el principio, desempeñó un papel activo al permitir de alguna manera que los separatistas tomaran el poder, porque deliberadamente no se opusieron, ¿ves? Y luego, de alguna manera, protegieron a los consejeros regionales locales cuando intentaban salir. Pero primero, en realidad les pidieron que salieran por la puerta principal, pero allí estaban todas las manifestaciones, y los manifestantes estaban molestos porque se habían negado a votar por el nuevo gobierno. Así que algunos de ellos fueron golpeados, supuestamente, según este tipo. Luego regresaron rápidamente al interior del edificio, y el interlocutor dijo que para él fue una forma en que la policía les mostró que necesitaban a la policía para protegerlos y que ya no tenían el control. Entonces la policía logró escoltar a este tipo por una puerta trasera. Y ese fue el final del poder de Kiev en Donetsk. Y estamos hablando del 7 de abril de 2014.
muy al principio. Pero en realidad, aunque los manifestantes controlaban el edificio original del Parlamento, había otros edificios dentro de la ciudad que en ese momento no controlaban. There were other buildings inside the city that did not control at that time. So the takeover was gradual. Así que la toma de control fue gradual. Y fue precisamente ese día cuando se proclamó por primera vez la RPD, que ese mismo día en Kiev, el presidente interino decidió crear la operación antiterrorista para retomar por la fuerza todos los edificios públicos y territorios que habían sido ocupados por los manifestantes. Así es como empezó todo. Pero de nuevo, casi nunca se habla del papel de la policía local, si es que se menciona, ¿verdad? Pero quedó claro muy pronto que de alguna manera estaban a favor de la independencia de Donbass. E incluso más tarde, en septiembre de 2015, cuando ya formaba parte de la misión de la OSCE, encontré un artículo de una fuente del gobierno ucraniano donde se explicaba que básicamente 8.000 miembros de la policía y el ejército presentes en Donbass desde 2014 en realidad se unieron a los separatistas. 8.000, así que no es un número pequeño, y pude comprobarlo en una pequeña comisaría de policía en Siversk. ¿Sabes? Siversk es ahora una ciudad en primera línea al este de Kramatorsk y Sloviansk. Pero, en este pequeño pueblo que visité en 2015, hablamos con el alcalde, y el alcalde nos contó que la comisaría local en realidad perdió 2/3 de su personal porque se unieron a la RPD, la República Popular de Donetsk. Así que era un equipo de 15 policías y 10 de ellos se fueron con la RPD cuando la RPD decidió retirarse de la zona porque pensaron que ya no podían soportar la presión del ejército ucraniano. Así que fue un ejemplo local de cómo muchos policías locales decidieron unirse a la RPD, la República Popular de Donetsk. De nuevo, este tipo de ejemplos, casi nadie habla de ellos. Y esto lo descubrí sobre el terreno. Así que la idea de que todo esto fue, ya sabes, una operación dirigida por Rusia, que fue agresión rusa, que no hubo una rebelión del pueblo del Donbass, que todo era una narrativa promovida por Moscú para encubrir lo que fue pura agresión. Esto no se confirma con los hechos. Por tantos testimonios que recogí sobre el terreno, había un apoyo bastante significativo a la insurrección liderada localmente en Donbass. Sí, los rusos echaron una mano en algún momento. Lo sabemos con Strelkov, con Borodai, también Borodai, que se convirtió en el primer ministro de un nuevo país que nació el 14 de mayo. Pero el propio Borodai afirmó que fue enviado por el presidente de Crimea, al igual que Strelkov, para ayudar realmente a algunos ucranianos que no querían respetar al gobierno de Kiev. Así que realmente no sabían lo que se desarrollaría después. Pero a partir del acuerdo de Minsk, queda claro que Rusia necesita integrar realmente estas repúblicas a un internacional. El acuerdo de Minsk es decir que no, simplemente deberían recibir autonomía de Ucrania. Pero eso fue considerado inaceptable por los elementos nacionalistas en Ucrania y también por muchas personas en Occidente. Recuerdo a muchos occidentales que pensaban que los acuerdos de Minsk eran inaceptables desde una perspectiva occidental, creyendo que esto daría influencia a Rusia en los asuntos de Ucrania, porque se creía que estas repúblicas del Donbass estarían en cualquier caso bajo la influencia de Rusia, lo cual no es un argumento absurdo, sino que simplemente refleja realidad sobre el terreno. En Ucrania, apenas están y países rusas. Esa es simplemente la realidad de un país dividido, y desde mi punto de vista, no hay nada ilegítimo en dar voz a todos. Las personas pro-ucranianas y pro-occidentales tienen derecho a expresar su opinión en los asuntos del Estado, pero ¿por qué deberías excluir a otra parte del país con opiniones diferentes?
Así no es como veo que funcione la democracia. Por eso nunca compartí ese punto de vista de que era natural excluir a los prorrusos de los debates en Ucrania. No considero que eso sea un enfoque democrático. Sin embargo, fue una postura adoptada por muchas personas occidentales que pensaban que cualquier cosa relacionada con Rusia debía considerarse inaceptable. Y es esta mentalidad partidista, la que nos ha llevado a la crisis en la que nos encontramos ahora, porque todas estas personas en Occidente y en Ucrania nunca quisieron tener en cuenta las preocupaciones, muchas de ellas legítimas, de la población prorrusa en el país, o de Rusia como país en sí mismo. Pensaban que este punto de vista ruso debía ser combatido a toda costa. Y ya sabes, cuando estudias las cosas incluso más allá de 2014, sabes que con Brzezinski, por ejemplo, y su libro El gran tablero de ajedrez, él básicamente teorizó desde 1997 que la separación de Ucrania de Rusia debía ser un objetivo estratégico de Estados Unidos para debilitar a Rusia y evitar que volviera a tener ambiciones imperialistas. Ese fue el argumento que desarrolló en su libro de 1997. Y se puede ver que este punto de vista fue seguido por el Estado profundo estadounidense durante años y años. Fortalecer la separación de Ucrania de Rusia era, ya sabes, un objetivo a largo plazo de todas las administraciones estadounidenses. Pero el problema era que esto dañaba profundamente la psique rusa. Y era muy evidente, incluso por parte de personas como Samuel Huntington en su libro de 1996, El choque de civilizaciones, que por supuesto conoces. De hecho, él advirtió en ese momento que si Ucrania intentaba unirse a la OTAN, la consecuencia más probable sería el inicio de una guerra civil dentro de Ucrania, que también implicaría la intervención rusa y que acabaría en una partición, que es exactamente lo que ocurrió. Y Samuel Huntington lo había previsto todo ya en 1996. Incluso William Burns, ex embajador estadounidense en Rusia, escribió en 2009 el llamado Memorando Burns, en el que explicaba exactamente lo mismo. Si presionamos a Ucrania para integrarse en la OTAN, esto es una línea roja para Rusia, lo que podría llevar a la guerra. Él fue explícito al respecto. Así que todas estas personas no podían ignorar que presionar a Ucrania para unirse a la OTAN era una línea roja absoluta para Rusia y que eventualmente conduciría al conflicto. Yo mismo lo sabía cuando trabajaba con el ministro de Defensa francés. Recuerdo haber leído el telegrama de nuestro embajador francés en Moscú, en ese momento, que básicamente describía el mismo argumento que William Burns expondría. Así que todos lo sabían, y aún así siguieron presionando para que Ucrania se uniera a la OTAN, sabiendo que era una enorme provocación para Rusia. Por lo tanto, se puede concluir de eso, porque no podían ignorar que Rusia reaccionaría muy mal, ya que se sabía desde hacía 25 años, que provocaron voluntariamente a Rusia a la guerra, al repetir constantemente que Ucrania debía unirse a la OTAN, y que solo era cuestión de tiempo antes de que Ucrania se uniera a la OTAN. En 2008, cuando la OTAN prometió la futura adhesión de Ucrania y Georgia, no fue solo el embajador estadounidense, Burns, quien más tarde se convirtió en director de la CIA, quien advirtió que esto desencadenaría una guerra civil. WikiLeaks reveló que tanto los embajadores franceses como los alemanes también advirtieron que esto podría llevar a una guerra civil. Si uno quisiera provocar una guerra civil, esto es casi lo que cabría esperar. Porque primero, cuando derrocaron al gobierno en 2014, incluso en ese momento, la BBC informó que la mayoría de los ucranianos no apoyaba las protestas de Maidán ni los disturbios, y aún menos habrían apoyado un golpe de Estado. Y sin embargo, después esto fue lo que se hizo. Toda crítica a esto fue más o menos considerada ilegítima y casi criminalizada, porque era prorrusa,
y no se puede ser prorruso. Pero esta era la mayoría de la población, que había votado a favor de mantener buenas relaciones con Rusia. Lo habían demostrado en las encuestas. Así que, si luego vas a privar a esa gente de toda autonomía diciendo que, bueno, todos son matones, o son prorrusos, o en realidad son rusos, entonces se podría esperar que esto llevara a un levantamiento en su lugar. Y de nuevo, creo que esto es lo que vimos. Pero quería preguntarte, porque cuando los ucranianos finalmente tuvieron la oportunidad de votar de nuevo en 2019, Zelensky en ese momento se presentaba con una plataforma de paz. Zelensky at that point, he was running on this peace platform. He was going to talk to make peace with Donbass. Iba a hablar y hacer las paces con Donbass. Iba a implementar el acuerdo de Minsk y hacer las paces con Rusia. Sin embargo, esto se revirtió muy rápidamente. Y de hecho, también fue amenazado en numerosas ocasiones. Las personas que le amenazaron, los diversos grupos de extrema derecha, en lugar de ser castigados, acabaron ocupando cargos en su gobierno después de que él revirtiera toda su plataforma de paz. De nuevo, ganó el 73% de los votos y terminó haciendo exactamente lo contrario. ¿Cómo evaluaste esta situación? Porque para mí, esto fue lo que... Yo era muy optimista cuando los ucranianos votaron abrumadoramente para poner fin al conflicto, pero no obtuvieron lo que votaron. Me preguntaba cómo viste o experimentaste esto sobre el terreno en Ucrania. Bien, si me permite solo 2 segundos, necesito hacer algo. Sí, disculpe por eso. Entonces, para responder a su pregunta, yo era como usted en ese momento. Estaba entusiasmado con la elección de Zelensky y esperaba que por fin pudiéramos implementar los acuerdos de Minsk, porque él básicamente había prometido resolver el conflicto del Donbass durante su presidencia, incluso si eso le costaba la reelección. Lo había dicho, y parecía realmente sincero al decirlo. Y entonces uno podía esperar que realmente consiguiera una mayoría en el Parlamento para finalmente cambiar la Constitución, que era la clave para desbloquear los acuerdos de Minsk. De hecho, disolvió rápidamente el Parlamento para no perder tiempo, y hubo nuevas elecciones parlamentarias 2 meses después de su investidura como presidente. Y luego, la buena noticia fue que obtuvo la mayoría en el Parlamento. Una mayoría absoluta, más del 50% de los escaños. Y también se podía ver que con los votos del bloque de la oposición, que era el llamado partido prorruso, tendría una mayoría de 2/3 en el Parlamento para finalmente aprobar el cambio en la Constitución que estaba bloqueando todo lo demás. Así que yo era realmente optimista. Pero luego, el momento en que se pudo ver que esto no sucedería fue en diciembre de ese mismo año, diciembre de 2019, cuando tuvo lugar la primera reunión a nivel presidencial de lo que llamamos el formato de Normandía, si lo recuerdas. Creo que fue el 4 o 5 de diciembre de 2019. Así que estaban Zelensky junto con Putin, la canciller alemana Merkel y el presidente francés, que en ese momento era Macron. Merkel and French president, it was Macron at that time. So they all sat together to discuss, how to... Así que todos se sentaron juntos para debatir cómo avanzar hacia la paz. Acordaron varias cosas, como el intercambio de prisioneros, pero lo único que realmente se implementó después de eso fue este intercambio de prisioneros. Aparte de eso, el tema principal, el acuerdo de Minsk, se perdió para siempre tras esa reunión, porque Zelensky declaró después del encuentro que Ucrania no podía implementar el acuerdo de Minsk a menos que se cambiara el calendario de medidas, tal y como estaba previsto en el acuerdo de Minsk. Y esto era totalmente inaceptable para los rusos y los separatistas. Lo expliqué en otra entrevista. Quiero decir, el orden de las diferentes medidas era clave. No se decidió al azar, tenía una lógica. Y la última medida, una vez que Ucrania hubiera concedido autonomía, amnistía, una fuerza policial local y derechos lingüísticos al pueblo del Donbass, entonces el pueblo del Donbass devolvería al gobierno ucraniano el control de la frontera con Rusia, ¿verdad? Así que era como una garantía para el pueblo del Donbass de que Ucrania realmente cumpliría su parte del acuerdo antes que nada. De lo contrario, quiero decir,
La frontera con Rusia era su vía de escape si las cosas salían mal. Y el problema era que si invertías todas las medidas diciendo que el control de la frontera debía ser lo primero, eso una garantía de que los separatistas nunca estarían de acuerdo, porque sabían que una vez que Ucrania recuperara el control de la frontera, quedarían atrapados dentro de Ucrania. ¿Y qué garantía tendrían de que Ucrania respetaría sus compromisos en virtud del Acuerdo de Minsk? That Ukraine will respect its words about the Minsk Agreement, and one of the main points was amnesty. Y uno de los puntos principales era la amnistía, ya sabes. En 2017 y 2018, Ucrania envió una señal muy negativa a la comunidad internacional y a la gente de Donbass al aprobar una ley llamada Ley para la Reintegración de Donbass. Primero, era un proyecto de ley en el que había un artículo muy específico que establecía que el gobierno ucraniano procesaría a todos los implicados en la colaboración con las autoridades de ocupación. Así es como estaba redactado. Y la forma en que se entendió fue que, con esta redacción, básicamente podrían procesar a personas hasta el nivel de la señora de la limpieza que trabaja en una guardería, solo porque cobra de las autoridades de ocupación, ¿verdad? Porque todas estas personas que trabajaban en escuelas y hospitales cobraban con dinero público, gestionado por las llamadas autoridades de ocupación, la RPD o la RPL, era una señal muy negativa. Incluso las potencias occidentales en ese momento consideraron este artículo inaceptable, así que hubo una fuerte presión sobre las autoridades ucranianas y el parlamento ucraniano. De hecho, cambiaron la ley y retiraron este artículo. Pero, como me dijo más tarde un diputado del bloque de la oposición, un mes después, ¿sabes qué? El Parlamento retiró el artículo, pero no lo sustituyeron por ningún otro que básicamente prometiera que habría una amnistía, que era un requisito de Minsk. Una vez más, era un requisito de Minsk prever una amnistía para todas estas personas. Pero no existía tal artículo, lo que significa que se podía concluir que Ucrania se reservaba el derecho de hacer lo que quisiera. Así que este propio diputado del bloque de la oposición consideraba que seguía siendo una señal muy negativa. Volviendo a 2019, la gente de Donbass sabía perfectamente cuál era la intención del gobierno y el parlamento ucranianos. Su intención era procesarlos a todos, hasta el último, lo habían demostrado. Así que, por supuesto, nunca aceptarían un cambio en las medidas del Acuerdo de Minsk, porque sabían que la gente en Kiev estaba obsesionada con la idea de arrestar a cada uno de ellos y no implementar nada del Acuerdo de Minsk. Y no implementaron nada del Acuerdo de Minsk. Incluso el pago de prestaciones sociales, como las pensiones, algo de lo que nunca se habla, fue un problema enorme para la gente de Donbass. Muchos de ellos eran ancianos. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que vivían en el lado equivocado de Donbass, por así decirlo, en territorio controlado por los separatistas. De un día para otro, perdieron sus pensiones. Conseguir cualquier pago se convirtió en un infierno para ellos, porque ya no existía un sistema bancario en los territorios separatistas, ya que nadie los reconocía. Así que todos los bancos se retiraron. En un momento dado, la Cruz Roja, y esto lo sé por una fuente dentro de la Cruz Roja, propuso actuar como un banco y recibir dinero del gobierno ucraniano para distribuirlo entre los pensionistas en los territorios separatistas. Eso estaría en consonancia con el Acuerdo de Minsk, porque el Acuerdo de Minsk era tajante en que Ucrania, el gobierno ucraniano, debía garantizar que se reanudara el pago de todas las pensiones. Pero el gobierno ucraniano hizo algo completamente diferente. Primero, rechazaron la propuesta del Seeker. En su lugar, dijeron, no, solo daremos pensiones a las personas que sean desplazadas en territorio controlado por el gobierno. Así que, básicamente, empujaron a todos estos pensionistas a declarar falsamente que eran personas desplazadas en territorio controlado por el gobierno para poder cobrar sus pensiones.
Pero entonces el gobierno ucraniano sabía que existía este sistema. Así que en algún momento, y muy temprano en 2016, decidieron crear un mecanismo de control para asegurarse de que todas estas personas que realmente vivían en territorios separatistas y fingían ser desplazados en territorios controlados por el gobierno pudieran ser verificadas. Querían comprobar a cada una de ellas para asegurarse de que realmente vivían en territorio controlado por el gobierno. Fue una operación que comenzó y duró años. Y mientras hacían eso, ¿qué hicieron? Dejaron de pagar las pensiones. Así que, de un día para otro, todas estas personas dejaron de recibir sus pensiones. Incluso aquellos que eran desplazados legítimos también vieron sus pensiones suspendidas. De media, se tardaba 6 meses en reanudar el pago de la pensión si todo estaba en orden. Pero he visto muchos casos en los que el proceso tardaba más de un año y medio, y algunas personas acabaron tan desesperadas que renunciaron a la idea de recuperar sus pensiones. Desgraciadamente, había una pequeña pensión otorgada por Rusia, de hecho financiada por Rusia, para que pudieran sobrevivir a duras penas. Pero estamos hablando, creo, de la pensión básica que daba Rusia, que era de 2.000 rublos, lo cual no era nada. Era justo lo suficiente para comprar pan y no morir de hambre. Así que muchas personas sobrevivieron gracias a esta pequeña ayuda de Rusia. Más del 50%, según pregunté a la gente después. Para 2018, más del 50% de los pensionistas del Donbass habían perdido su pensión ucraniana, lo cual va en contra del acuerdo de Minsk, lo cual es ilegal, ya sabes, pero al gobierno ucraniano no le importó. Y muchas personas en Ucrania apoyaron esa decisión porque decían, no deberíamos dar dinero a quienes deciden quedarse en los territorios ocupados, porque eso significa que son traidores. No deberíamos dar dinero a los traidores. Verás, estoy desarrollando aquí un punto del que nadie habla. Nunca he desarrollado este punto específico en ninguna entrevista hasta ahora. Pero para nosotros, que trabajábamos en la unidad de dimensión humana de la misión de la OSCE en Lugansk, de lo que hablo era un problema diario al que nos enfrentábamos. Mucha gente venía a quejarse con nosotros sobre cómo podíamos ayudarles a resolver sus problemas para cobrar sus pensiones. Era un obstáculo enorme para cientos de miles de personas. E incluso algunos de ellos que fueron bombardeados, heridos y bombardeados, se negaron a ser confirmados por nosotros como víctimas de bombardeos por miedo a que sus nombres aparecieran en alguna base de datos y que el gobierno ucraniano tomara eso como pretexto para básicamente cortarles la pensión para siempre. Tuvimos varios casos en los que personas que realmente habían sido heridas por bombardeos ucranianos se negaron a ser entrevistadas por nosotros para que pudiéramos confirmar el caso. Estoy hablando de la región de Lugansk. Así que no pudimos confirmar el caso porque no se podía entrevistar a la persona. Y eso te dice el nivel de miedo que tenía la gente y lo importantes que eran las pensiones para ellos. Y hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para asegurarse de mantener ese sustento vital. Exacto. Así que me alegro de tener hoy la oportunidad de mencionar este caso porque nunca lo hice antes. Y en mi opinión, fue un gran escándalo lo que les ocurrió a esas personas. Bueno, algunas de estas cuestiones humanitarias también deberían haber sido abordadas por las ONG que operan en Ucrania. También quiero preguntarte sobre tu experiencia interactuando con ONG, porque sé que algunas de ellas pueden haber desempeñado un papel negativo. Quiero decir, históricamente, al menos desde los años 80, muchas ONG se han utilizado casi como un brazo de propaganda o para captar la sociedad civil de otros estados, argumentando: bueno, aquí está la sociedad civil. Son ucranianos, los representamos. Como vimos con los recortes, cuando Trump empezó a recortar fondos, descubrimos que, por ejemplo, la mayoría de los medios ucranianos estaban financiados por USAID, lo que sugiere que ya no son realmente independientes.
Pero después de que Zelensky fue elegido, hay una ONG fascinante, bueno, dicen que es ucraniana, es el Centro de Medios de la Crisis Ucraniana, y de hecho publicaron líneas rojas que decían que no debía implementar ninguna de las propuestas de paz, ni ninguna de sus promesas de campaña electoral. Por ejemplo, no se le permite hablar con Rusia sin que la OTAN y la UE estén presentes. No debe hacer nada que socave el camino hacia la OTAN, básicamente, toda su plataforma electoral. Ahora, esta ONG, de nuevo ucraniana, dicen que en realidad está financiada por el National Endowment for Democracy, que fue creado por la CIA y Reagan, y por la OTAN. Hay una lista de donaciones, el gobierno sueco, el gobierno noruego, Swedish government, Norwegian government, USAID. German, Canada. There's one also Alemania, Canadá. También hay otro grupo de expertos, fue financiado por, se llama el Instituto para el Estado de Derecho, que fue expuesto hace unos años por la Iniciativa de Integridad, donde crearon clústeres o redes de periodistas y académicos que operaban como operaciones de influencia desde el Reino Unido. De nuevo, todo esto ya es público. Está disponible, pero no. Todo esto ahora se engloba dentro de la sociedad civil. De alguna manera, esto se presentó como si fueran ucranianos, pero en realidad es una operación de influencia financiada por gobiernos occidentales. Me preguntaba hasta qué punto las ONG con las que trabajaste estaban ayudando, o si las viste actuar en contra de lo que se suponía que era la misión. ¿O tenías alguna perspectiva al respecto? Bueno, es una pregunta interesante que nadie me ha hecho en ninguna entrevista hasta ahora. El papel de las ONG. Solo una anécdota rápida sobre NED, la Fundación Nacional para la Democracia. En algún momento cuando estaba en el Donbass, tenía un colega estadounidense que era exmiembro de NED. Había trabajado durante 5 años para NED en Ucrania y acabó trabajando en cuanto se unió a nuestra base en la unidad de informes. Era muy importante porque la unidad de informes básicamente recopilaba el informe diario de la base. Así que todos los informes de los observadores individuales de ese día terminaban en el escritorio de este tipo, que hacía su propia selección de lo que era relevante o no para enviar a la sede. Así que es un papel clave. Y a ese tipo, en primer lugar, se le dio ese papel clave. Y luego, como yo también trabajaba en estos informes, ya que hacía un informe semanal, Nunala, mientras leía diferentes informes para el informe semanal, encontré discrepancias que simplemente no podía entender. Así que fui al jefe de la unidad de informes en nuestra base y le pregunté, ¿puedes darme acceso a los informes originales? Porque yo no los tenía. El tipo que había montado el sistema se aseguró de que no viéramos los informes de patrulla de los demás. Dijo que era para que pudiéramos controlar la desinformación, pero luego te das cuenta de que en realidad es una forma de controlar la información, básicamente. Al revisar diferentes informes, descubrimos que este tipo de la NED había falsificado gravemente un informe. Gravemente. Quiero decir, no puede ser un error. Tienes que hacerlo voluntariamente. No hay otra explicación. La historia que una de nuestras patrullas visitó ambos lados de una línea de contacto cuando hubo un intercambio de bombardeos. En una aldea controlada por Ucrania, el alcalde nos dijo que no había daños. En la ciudad controlada por los separatistas, que en ese momento era Gorlovka, nuestra patrulla vio daños en 5 casas. Todo estaba detallado, y la persona en el informe básicamente dijo que todos los daños que vimos en Gorlovka en realidad estaban en el lado controlado por Ucrania de la línea de contacto, en la aldea de Visovo, donde el alcalde dijo que no había ningún problema. Así que, como el alcalde dijo que no había problema, y luego nosotros decimos que vemos 5 casas dañadas por bombardeos, era inconsistente. Por eso pregunté, bueno, ¿puedes explicarme esto? De todos modos, cuando se descubrió lo que había hecho, alegó un error humano. Oh, lo siento. Me alegra mucho que hayas encontrado este error.
Él dijo que fue un error humano porque estaba estresado, que tenían que trabajar rápido y cosas así. Pero esa fue la única defensa que pudo ofrecer. Fue muy interesante ver que una falsificación tan grave de un informe fue realizada por alguien con un historial altamente sospechoso, trabajando para la NED, que, como dijiste, fue creada para reemplazar el papel de la CIA en operaciones de influencia en países extranjeros. Bien, cierro FRN que es ONG. Parenthesis closed. Talking about NGOs, the fact that is interesting to know is that pretty early on from El hecho interesante a destacar es que bastante pronto, desde 2015, tanto la República Popular de Donetsk como la República Popular de Lugansk decidieron realmente limpiar, si se me permite decirlo, la presencia de ONG en el territorio que controlaban. Decidieron llevar a cabo un proceso de selección de todas estas ONG diferentes, y la mayoría de las ONG internacionales no estaban dispuestas a pasar por ese proceso de selección. Dijeron, no reconocemos a estas autoridades, así que nos negamos a pasar por el proceso de selección, excluyéndose de facto de trabajar en esos territorios. Muy pocas ONG internacionales acabaron aceptando la idea de pasar por este proceso, muy pocas de ellas. Antes de que esto ocurriera, recuerdo que un colega mío me envió un informe que se consideraba confidencial. Me dijo, por favor, no compartas este informe. Es confidencial. Este informe trataba sobre una ONG internacional cuyo nombre no mencionaré. Básicamente, las autoridades de la República Popular de Donetsk se habían quejado oficialmente al responsable de esta ONG de que su representante sobre el terreno estaba difundiendo propaganda contra la República Popular de Donetsk. was basically spreading propaganda against the Donetsk People's Republic. He was basically, according to them, telling everyone, Básicamente, según ellos, él estaba diciendo a todo el mundo, no deberíais respetar a las autoridades separatistas. Deberíais, ya sabéis, luchar contra ellos. No deberíais respetarlos. Así que dijeron que si era cierto, y bueno, no era impensable que pudiera ser cierto, entonces ese no era un comportamiento que pudieran tolerar razonablemente. Así que este tipo fue considerado persona non grata en el territorio. Pero curiosamente, la ONG después cambió su modus operandi y acabó trabajando igualmente en Donbass, pero simplemente retiraron al personal internacional. Las únicas ONG internacionales que acabaron trabajando en los territorios separatistas después fueron aquellas que básicamente aceptaron primero pasar por algún tipo de filtro y que aceptaron retirar a todo el personal internacional. Así que, en esencia, estaban dirigidas localmente por personal local. basically led locally by local staff. And the separatists could then accept that. But they were Y los still- separatistas podrían entonces aceptar eso, pero seguían siendo muy pocos. En realidad, el Seeker es como un intermediario entre un organismo gubernamental y una ONG. Es tan grande y tan oficial que la gente casi lo considera una organización internacional, pero al mismo tiempo es independiente. Era con diferencia la organización humanitaria más importante presente en los territorios separatistas, tanto en número de personal como en presupuesto. Mantenían personal internacional allí, porque es una organización famosa por su discreción allá donde va. Organization that, is famous for being discreet everywhere they go. And because they are discreet, they manage to gain confidence. Y gracias a su discreción, lograron ganarse la confianza de todas las partes involucradas en los conflictos. Esa es una de sus principales cualidades. Así consiguieron seguir trabajando en los territorios separatistas y realizar muchas labores importantes, como por ejemplo, distribuir carbón a familias que no tenían medios para comprarlo. Y el invierno en Donbass es muy frío. Para las personas que no pueden permitirse comprar carbón, eso puede ser prácticamente una sentencia por muerte. Así que las personas más vulnerables sobrevivieron en gran parte gracias al CICIR. Thanks to ICRC for most part. But the UN also was buying a lot of coal and Pero la ONU también compraba mucho carbón y lo distribuía a través de ONG locales y algunas ONG internacionales con personal local. Así que no noté, una vez que el sistema se puso en marcha, muy centralizado por parte de las repúblicas separatistas, que de alguna manera funcionaba, aunque daban autorización para trabajar cada 6 meses. A veces se retrasaban en su propio proceso burocrático, así que a veces las ONG locales temían que no se les permitiera seguir trabajando,
pero normalmente solo eran retrasos y al final se solucionaba. Luego, en el lado controlado por el gobierno, había una enorme cantidad de ONG internacionales, porque no tenían problemas para trabajar en el lado controlado por el gobierno. Because they had no problems to work on the government control side. So there was a lot of help available. Así que había mucha ayuda disponible allí, mucho más que en el lado no controlado por el gobierno. Además, el propio gobierno ucraniano estaba subvencionando a las personas que necesitaban carbón. Tenían su propio sistema de subsidios. Y esto fue clave en cierto momento porque una vez que el gobierno ucraniano impuso un embargo a los territorios separatistas a partir de marzo de 2017, hubo un embargo total a cualquier forma de comercio desde marzo de 2017 bajo la presión de los nacionalistas. Porque hasta entonces, Ucrania compraba carbón en secreto a los territorios separatistas, ya que Ucrania tenía una gran necesidad de ese carbón para sus propias centrales eléctricas, porque las centrales estaban diseñadas para funcionar con un tipo específico de carbón que solo estaba disponible en Donbass. Fue crucial. La antracita es un carbón de alta calidad y la mayoría de las minas de antracita estaban bajo el control de los separatistas. Así que el gobierno ucraniano, bajo la autoridad de Medvedchuk y con la aprobación de Poroshenko, desarrolló un acuerdo secreto para comprar carbón en secreto. Ya sabíamos que esto existía en aquel entonces. Pero al mismo tiempo, sabes, personalmente no veía nada malo en ello, porque pensaba, bueno, es una situación en la que todos ganan, ¿no? Porque Ucrania necesita ese carbón. Y finalmente, cuando los nacionalistas se enteraron, dijeron, oh no, esto no puede continuar porque esto es como dinero manchado de sangre. Es como dar dinero a los separatistas, que son terroristas. Y a partir de ahí, apagón total. Y esto fue un gran problema para Ucrania durante un largo invierno porque tuvieron que encontrar una nueva solución. ¿Cómo podemos comprar carbón barato? Intentaron estudiar diferentes soluciones. Comprar carbón de Sudáfrica, comprar carbón de Estados Unidos. Pero ninguna de ellas era económicamente viable, porque importar carbón de todos estos países lejanos resultaba demasiado caro. Incluso el único puerto que controlaban, en Odessa, aunque ese puerto funcionara las 24 horas del día, no sería suficiente para importar la cantidad de carbón que el país necesitaba. Así que, finalmente lo que hicieron fue seguir comprando ese carbón del Donbass. De hecho, en ese momento no estaba prohibido comerciar con Rusia, así que lo compraban directamente a Rusia. Pero lo compraban al doble de precio. Y el funcionamiento básicamente era que Rusia compraba el carbón a pequeñas repúblicas que solo ellos reconocían, como Osetia del Sur. So like Ossetia, South Ossetia. So the separatists, DPR and LPR would... Así que las repúblicas separatistas DPR y LPR vendían oficialmente su carbón a Osetia del Sur, y luego Osetia del Sur lo vendía a Rusia. Y después Rusia lo vendía de vuelta a Ucrania. Ese era el sistema. Así que al final, Ucrania prohibía el carbón del Donbass, pero este llegaba a través de Osetia del Sur, pasando por Rusia, al doble de precio. Era un sistema absurdo que se instauró para que todos pudieran salvar las apariencias y decir, no estamos comprando carbón a los separatistas. Quiero decir, ahora vemos el mismo sistema absurdo con estas sanciones contra Rusia, ¿verdad? Con la idea de que, ya sabes, Occidente sigue necesitando carbón y petróleo de Rusia, y países importantes como la India tienen una necesidad urgente de petróleo. Así que lo que sabemos que ocurre ahora es, Rusia vende enormes cantidades de petróleo ruso que ya no podemos comprar, y luego compramos petróleo a Rusia. Es match C versus. Y luego decimos, oh, ya sabes, no compramos petróleo a Rusia, así que no estamos ayudando a Rusia. Tenemos la conciencia tranquila, pero es totalmente absurdo, porque sabemos que es solo un juego de palabras. E incluso pagamos mucho más por comprar el mismo petróleo. Así que es un sistema absurdo. Los occidentales y los ucranianos se han encerrado en este tipo de lógica absurda, donde el sentido común se tira por la ventana solo por salvar las apariencias. Pero no están gobernando el Estado en interés de los ciudadanos cuando siguen este tipo de esquema.
Vivimos en la absurdidad. Y todo el mundo occidental vive ahora en un sistema de absurdidad, siguiendo estas reglas. Así que esa fue una respuesta bastante larga para contarte sobre el papel de las ONG internacionales, que al final llevaron al comercio internacional. Quería preguntarte brevemente antes de que terminemos sobre 2021 y 2022. Vimos que los bombardeos en Ucrania aumentaron mucho antes de que los rusos invadieran. ¿Tienes alguna perspectiva sobre esto? Porque he visto declaraciones e informes contradictorios sobre lo que estaba ocurriendo en las semanas o días previos a la invasión rusa. Es una buena pregunta, una importante. Y tengo que decir que antes de escribir mi libro no tenía una opinión clara sobre este tema. Porque los datos que publicó Estados Unidos, y que podías ver en Twitter o X, por ejemplo, muchas personas básicamente compartían un mapa que fue desarrollado por nuestra misión, mostrando un mapa de Donbass con varias explosiones durante el periodo justo antes de que Rusia lanzara su operación militar especial. Así que estamos hablando del periodo entre el 16 y el 24 de febrero. Y efectivamente hubo un gran aumento de violaciones del alto el fuego durante ese periodo. Pero el propio mapa no puede decirte exactamente qué ocurrió, debido a la forma en que se recopila la información. Y sé perfectamente cómo se recopiló, porque yo formaba parte de todo el sistema. Básicamente, los observadores sobre el terreno informan de explosiones. Y no es fácil, muchas veces, distinguir, especialmente cuando el sonido de la explosión está lejos. No es fácil distinguir qué es una explosión entrante y cuál es una saliente, ¿verdad? Y esto cambia totalmente la perspectiva de cómo interpretar lo que se oye. Así que, cuando ves un mapa basado en donde los observadores escucharon explosiones, no significa nada. Solo te dice que la gente está compartiendo información, pero no sabes quién está bombardeando a quién, porque no sabes si lo que aparece en el mapa es una explosión saliente o entrante. Incluso cuando la información oficial indica en el informe que, según los observadores locales, es saliente o entrante, sigue sin ser siempre fiable. Sé por experiencia que esto no es completamente fiable porque se basa en la observación humana. Y para este tipo específico de información, nunca puedes estar 100% seguro a menos que lo veas con tus propios ojos, ya sea el sistema de armas disparando o los impactos en sí, lo cual rara vez ocurre. Si todo se basa en lo que oyes, sabes que no es 100% fiable. De todos modos, lo único que es completamente fiable son los datos de las cámaras nocturnas. Con el tiempo, habíamos instalado cámaras nocturnas a lo largo de toda la línea de contacto. Estas cámaras estaban activas las 24 horas del día, y había un servidor en Kiev. Al principio, estas cámaras se monitorizaban localmente en las diferentes bases del Donbass. Así que fui durante esos días, pude ver por mí mismo lo que se podía ver desde esas cámaras. Me quedó perfectamente claro qué tipo de imágenes se podían obtener de eso. Luego se decidió centralizar todo en Kiev. Los momentos en los que las cámaras resultaban más útiles eran durante la noche, porque por la noche, cuando se observa un bombardeo, no solo se puede informar sobre el sonido, sino también sobre la luz. Me refiero aquí a balas trazadoras y proyectiles trazadores. En diferentes entrevistas mencioné bengalas, pero en realidad no era eso lo que quería decir. Fue una mala traducción, y pido disculpas a los espectadores que hayan visto esas otras entrevistas. Lo que quería decir en mi mente eran balas trazadoras. Una vez estuve en la parte del frente que estaba súper activa, al sur, al anochecer, entre la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Esta era la parte más activa del frente antes de 2022. Cuando observabas por la noche en esta zona, podías ver balas trazadoras volando por todas partes y desde todas las direcciones. Era una locura. Pero en realidad, cuando conoces el mapa, cuando sabes la posición de las cámaras, basándote en estos movimientos, puedes estar 100% seguro de quién está bombardeando a quién.
Cuando investigaba para mi propio libro, decidí repasar, porque había guardado esos informes y todavía están disponibles en línea, públicamente. Existen informes públicos, la mayoría de ellos. Los informes diarios de su misión siguen estando disponibles en línea. Los he descargado todos, y de hecho, como anexo a cada uno de ellos, se incluyen los detalles de las violaciones del alto el fuego. Así que revisé todo eso y me centré específicamente en los datos de las cámaras nocturnas. La mayor parte de la información de las cámaras nocturnas, cuando sabes dónde están y las posiciones de las facciones en conflicto, te permite saber quién está bombardeando a quién una vez más. Lamentablemente, muy pocas personas pueden sacar estas conclusiones, porque como he dicho, necesitas saber exactamente dónde están las cámaras y necesitas conocer las posiciones de los diferentes bandos, cosa que nosotros sabíamos porque las habíamos cartografiado. Sabíamos exactamente dónde estaban las diferentes trincheras en todos los frentes, porque apenas han cambiado con el tiempo. Así que, durante este trabajo, llegué a la conclusión de que, según los datos de las cámaras nocturnas, se podía ver que eran principalmente las fuerzas ucranianas las que bombardeaban a las fuerzas separatistas. Es decir, de nuevo, esa es la única información 100% fiable de nuestros informes. Y esto llevó a una conclusión que era contraria a mi propia, ¿cómo decirlo?, hipótesis sobre lo que ocurrió en aquellos días. Mi hipótesis original, inicial, era que probablemente era el ejército ruso el que estaba preparando su operación mediante bombardeos. Correcto, porque ya sabes, normalmente cuando lanzas una operación ofensiva importante, la preparas con bombardeos. Esa era mi idea inicial, pero no está confirmada por los datos de las cámaras nocturnas. Los datos de las cámaras nocturnas te dan una perspectiva diferente. Y luego también comparé esto con otros testimonios. Cuando estuve allí, recuerdo a uno de mis colegas. Yo estaba en Odessa cuando empezó todo, así que no directamente en Donbass. Pero ya sabes, todos hablábamos entre nosotros, y tuve algunos intercambios telefónicos con colegas en Donbass sobre lo que estaba ocurriendo. Y uno de nuestros colegas de Noruega, por cierto tenía un colega noruego cuando estaba en Odessa, y él dijo, tengo un amigo que está desplegado en Popasna ahora mismo. Popasna es una pequeña ciudad en la línea de contacto en la República Popular de Lugansk, y me dijo que el ejército ucraniano está bombardeando intensamente la zona de Popasna. El ejército ucraniano está bombardeando intensamente, y eso fue antes de que los rusos lanzaran la operación. Así que obtuve esta información de un colega noruego tuyo, mi colega compatriota. Y luego, mucho más tarde, un año después, me encontré con un antiguo colega mío fuera de Ucrania que trabajaba en Severodonetsk, y él tenía un puesto bastante alto en Severodonetsk, y me confirmó que lo que ocurrió entonces se debió a una provocación del ejército ucraniano en la zona de Popasna, me dijo. Y no tengo motivos para dudar de este tipo, porque no era de un país que se pudiera considerar cercano a Rusia. Fue más bien lo contrario, y no voy a nombrar de qué país se trataba, y puedo decirte que no es una persona prorrusa. Te lo aseguro, porque tuve discusiones de izquierda con él. Pero fue lo suficientemente honesto como para decirme que no, ese día fue el ejército ucraniano quien provocó. Y eso se puede complementar con otra información. El 17 de febrero, es decir, el día siguiente al inicio de este gran bombardeo, 17 de febrero por la mañana, hubo un escándalo que se difundió en los medios ucranianos y luego en los medios occidentales sobre la afirmación de que los rusos habían bombardeado una guardería durante el día, cuando había niños dentro. Esa fue la historia en los medios. Y ya sabes, yo seguía en Ucrania, en la OSCE, en ese momento. Y pensé, bueno, ya sabes, pasé casi 5 años en Donbass. Nunca escuché una historia así, que los separatistas se atrevieran a bombardear una escuela en pleno día cuando hay niños dentro. Nunca había sucedido durante el tiempo que estuve allí.
Así que, ¿por qué demonios elegirían ese día cuando Estados Unidos ya le había dicho al mundo entero que Rusia lanzaría una operación el 16 de febrero? Rusia invadiría Ucrania el 16 de febrero. Si lo recuerdas, eso es lo que habían dicho. Y solo para remarcarlo, decían, y para demostrar que Rusia está atacando y de una manera bárbara, están bombardeando un jardín de infancia lleno de niños. Y para mí era impensable. Pero esperé hasta el día siguiente para tener el informe de nuestra propia organización, la OSCE, para ver qué dirían mis colegas al respecto. En cuanto estuvo disponible, descargué el informe y lo leí detenidamente. Entonces noté que había una discrepancia respecto a la dirección de los bombardeos, lo que hacía imposible que los separatistas lo hubieran hecho, dada la dirección explicada en el informe. Era completamente incoherente. Dije, ¿cómo puede ser eso? No tiene sentido. Y luego más adelante en el informe que nuestra propia patrulla fue impedida por la policía ucraniana de acercarse al edificio para hacer su propia evaluación de lo sucedido. Y esta fue la primera vez en mis 5 años en Donbass que me encontré con algo así, que a una de nuestras patrullas no se le permitió acercarse a un edificio público que había sido bombardeado. Nunca me había pasado antes. Los únicos edificios a los que no podíamos acceder eran instalaciones militares. Las instalaciones militares eran los únicos lugares a los que no se nos permitía ir, y ni siquiera nuestra misión quería observar esos lugares. No se suponía que debíamos hacer informes sobre bajas militares, solo sobre bajas civiles y objetos civiles. Y luego, precisamente el día en que atacaron la guardería, nuestro equipo no pudo acercarse a menos de unos 50 metros. Y puedo decirte que desde 50 metros de distancia no puedes saber qué proyectil causó el daño. No puedes hacerlo. Necesitas recopilar pruebas sobre el terreno. Así que a nuestra patrulla se le impidió hacer este trabajo. En primer lugar, hay información muy variable y cambiante sobre la dirección de la explosión. Luego, no se permite que nuestra patrulla se acerque más. Y es muy improbable que los separatistas atacaran esa escuela en ese momento. Así que todo parecía una operación de falsa bandera para básicamente culpar a los separatistas, culpar a Rusia de barbarie. Y luego si miras el calendario, ¿cuándo ocurre esto? Pues el 17 de febrero. Y al día siguiente, el 18 de febrero, comenzó la Conferencia de Seguridad de Múnich, que en aquel entonces era un evento anual donde todos los actores implicados en la guerra de Ucrania se reunían y se escuchaban entre sí. Y Zelensky, por supuesto, pronunció un discurso en ese momento. ¿Y de qué habló durante su discurso? Del ataque al jardín de infancia. Y utilizó eso como una forma de retratar a los rusos como bárbaros y como pretexto para decir que Occidente debía dar armas a Ucrania. Incluso se afirma que durante ese discurso pidió que se permitiera a Ucrania construir sus propias armas nucleares. Se dice que fue en ese discurso donde hizo esa afirmación. Pero en realidad, cuando descargué el discurso más tarde, no encontré una referencia explícita a eso. Pero luego leí en otro sitio que la versión oficial del discurso había sido eliminada de esa frase controvertida. Y después escuché a alguien que estuvo presente ese día en la sala, que dijo que realmente lo dijo, que realmente lo mencionó, que pidió que se autorizara a Ucrania a construir armas nucleares. Quiero decir, cuando dices eso en ese momento, es otra gran provocación hacia Rusia, como agitar una bandera roja. Y si eres Rusia, piensas, deberíamos actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que Ucrania consiga armas nucleares, porque entonces no podremos controlar nada. Será demasiado tarde para actuar. De todos modos, para mí fue simplemente otra provocación de bandera falsa, una acción de bandera falsa para unir a todo el mundo occidental detrás de Ucrania y solicitar armas antes de que Rusia lanzara una operación importante. Y por último, pero no menos importante, más tarde leí esta increíble entrevista a Oleksiy Arestovich.
La entrevista sigue disponible en YouTube y nadie habla de ella. Se remonta a febrero de 2019, insisto, febrero de 2019, antes de que Zelensky fuera elegido. Y en esta entrevista, él dice, nuestro objetivo es unirnos a la OTAN, pero no podemos unirnos a la OTAN a menos que tengamos una gran guerra con Rusia. Quiero decir, eso es lo que él dice. No digo que tenga razón, pero esa era su valoración. Y luego dice que esta gran guerra con Rusia debería haber ocurrido antes de 2022, porque según él, sin esta gran guerra con Rusia, la OTAN nunca nos aceptaría en sus filas. Tenemos que tener esta guerra con Rusia para demostrar que podemos luchar contra Rusia, ganar a Rusia, y entonces la OTAN nos aceptaría en sus filas. Y de todos modos, también nos ayudarían a luchar contra Rusia. Esto es lo que dice en un video de 13 o 14 minutos. Y luego, este tipo se convierte en un asesor importante de Zelensky, pasa a formar parte del equipo de asesores de Zelensky, y después tuvo un programa todos los días, una vez que se lanzó la operación rusa, en el que básicamente comentaba lo que estaba ocurriendo en el frente. Fue la voz del gobierno ucraniano cada día desde ese momento. Es como si le hubieran puesto en la posición de comentar sobre lo que había deseado 3 años antes, y nadie menciona eso. Pero el simple hecho de que exista demuestra que al menos algunas personas habían previsto que debían organizar una provocación contra Rusia para desencadenar esta gran guerra. Y lo que ocurrió es que, como lograron que Rusia atacara primero, provocándola de todas las formas posibles, pudieron entonces asumir el papel de víctima ante los ojos del mundo. Y para la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de personas en todo el mundo que no están familiarizadas con lo que ocurrió en Ucrania, la historia del conflicto en Donbass o lo que los estrategas estadounidenses consideraban décadas antes, nadie sabe eso. Así que todo lo que ven es, un país invade a otro. Es como ya sabes, algo sin precedentes, es la Segunda Guerra Mundial. Hitler está regresando. Así que lograron vender esta narrativa a todo el mundo. Pero cuando miras en profundidad todo el asunto, puedes concluir que todo fue preparado y provocado para que ocurriera. Pero Arestovich, el mismo tipo, es muy interesante escuchar lo que dice ahora, porque entiende que su plan fracasó. Y ahora dice cosas completamente opuestas. Dice que en realidad deberíamos hacer lo contrario, porque ahora está claro que la OTAN no nos aceptará. Así que deberíamos intentar restablecer las relaciones con Rusia. Ahora ya no cree en la OTAN. En una ocasión, él señaló que los únicos países que realmente lucharían y morirían por Ucrania serían, irónicamente, Rusia y Bielorrusia. Así que ahora resulta interesante ver cómo ha cambiado drásticamente desde aquellos días en los que abogaba por una gran guerra con Rusia. Creo que llegó a decir que lo más genial del mundo sería luchar contra Rusia, pensando que la OTAN se uniría al lado de Ucrania y derrotarían colectivamente a los rusos. Así que sí, de todos modos, muchísimas gracias por tu tiempo. Es realmente importante obtener esta perspectiva de un observador real de la OSCE, así que se agradece mucho. You're welcome.